Buenas tardes, estudiantes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Buenas tardes. Buenas tardes, estudiantes. Bien, en la semana pasada nosotros estuvimos hablando del campo magnético. En el campo magnético se dieron algunas variables que nos permiten predecir de que la Tierra tiene un campo magnético. En ese campo magnético que tiene la Tierra, atraviesa unas líneas paralelas, ¿no? O unas líneas de fuerza que contribuye al estudio del campo eléctrico. Por lo tanto, la luz que viaja a una velocidad determinada lo hace en un plano. Ese plano es el plano electromagnético. Es decir, que se compone de dos campos, un campo eléctrico y un campo magnético. El uno que regula las partículas de la Tierra y el otro que conduce las partículas de la Tierra. Vamos a ver el día de hoy unos ejercicios que tienen que ver con el campo. Para eso, nosotros debemos de conocer cuáles son las fórmulas que regulan el campo magnético por el momento, ¿no? Pues bien. Decíamos que en la polarización de la luz, nosotros tenemos en el plano tridimensional ondas. Ondas que viajan, ¿no?, en un plano. Y que esas ondas tienen un carácter eléctrico y un carácter magnético. El magnético representado por B grande y el eléctrico representado por la letra E. Entre este campo eléctrico y este campo magnético funciona todo el proceso de la onda. Entonces, si la onda viaja en un campo que es eléctrico, lo rojo es eléctrico y lo que está aquí afuera es magnético. Es decir, las líneas de fuerza del campo tenemos sentido.
Entonces, ¿qué hay dentro de este campo magnético? Hay un fluido, ¿no? Que se llama flujo magnético. El flujo magnético es el que vamos a estudiar en los problemas. Cuando yo tengo un campo magnético que está sometido a un campo eléctrico, a un polo positivo y un polo negativo. Este campo eléctrico tiene en su interior un campo magnético que permite que la onda viaje en el campo eléctrico y magnético. Pero que dentro de este campo magnético yo tengo un flujo magnético. ¿Qué más tengo dentro de esto? Tengo entonces un flujo, tengo el área con la que está establecida el campo magnético, y también tengo una permeabilidad. Permeabilidad. Estas son las características, en todos casos, de mi campo magnético, que se lo simboliza con la letra B, con B grande. Por lo tanto, el campo magnético es igual al flujo magnético que tiene este campo. Ya vemos el flujo. Dividido para el área y multiplicado por la permeabilidad, que se llama μ, una especie de μ, permeabilidad. Ahí nosotros estamos viendo la intensidad del campo magnético. Pero también aquí es igual, si nosotros vemos que esta recorre un cambio y produce aquí un ángulo. Un ángulo de medida. Ese ángulo de medida se refiere al seno del ángulo. El seno del ángulo de medida cuando la espiral, aquí hay una espiral que no se ve, hay una espiral donde fluyen todas las partículas, pero que al final va a producir un ángulo. Entonces va a producir un ángulo, entonces aquí va a producir un espacio que separa el uno del otro. Y al producir ese espacio, yo tengo aquí un ángulo. Eso se refiere a la función seno del ángulo. Por lo tanto, mi fórmula de campo magnético ahora es igual a la fuerza eléctrica que ejerce este campo. A la fuerza eléctrica que ejerce el campo, dividido para la carga por la velocidad con la que se mueve el campo y multiplicado por la función del ángulo, en este caso por el seno del ángulo. Por el seno del ángulo. Entonces yo tengo que mi campo magnético que está aquí está sometido a una fuerza eléctrica, ¿no?, producido por los campos eléctricos, y dividido para la carga. Ya vamos a ver qué es eso. La carga de mi campo eléctrico que se mueve a una velocidad determinada y plantea una función del ángulo, en este caso el seno del ángulo. Si separo la variable fuerza, de este campo, aquí es igual, o aquí sería igual, la variable fuerza es igual entonces al campo magnético, que multiplica a la carga por la velocidad y por el seno del ángulo. La fuerza eléctrica con la que se maneja ese campo magnético, que influye. Pero que también habíamos hablado nosotros de la intensidad del campo magnético. Y eso tiene una relación con la fuerza. Y ahí que decimos que la fuerza
eléctrica de un campo es igual a la intensidad por la longitud del área que multiplica el campo y por el seno del ángulo. La intensidad por la longitud, por el campo magnético y por el seno del ángulo. Eso es el campo magnético. ¿Y qué será el campo eléctrico? El campo eléctrico, nosotros tenemos un campo y otro campo. En este campo tenemos el área positiva y acá tenemos el área negativa. Si vemos que de acuerdo a las leyes de los campos, cuando tenemos partículas diferentes, existe un enlace, una unión. En este caso, en la parte eléctrica, existe una atracción. Atracción de los campos. Pero, si yo tengo campos iguales, o cargas iguales, ¿qué habrá? ¿Aquí qué hay? Se repelen. Hay una repulsión, correcto, ¿no? Se repelen las cargas. Cargas iguales se repelen. Cargas diferentes se atraen. Y en ese proceso de las cargas interviene una unidad de medida que se llama el Coulomb. No, a Coulomb. Se la simboliza con la letra C. Eso se refiere aquí a las cargas en movimiento. Cargas en movimiento. Esas cargas en movimiento son las que vamos a ver ahora. Una carga está en movimiento cuando sus polos son diferentes. Por ejemplo, yo tengo aquí mi polo. Acá tengo también mi polo. Aquí tengo mi polo positivo y mi polo negativo. Adentro de este campo, yo tengo cargas. 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 ¿Ya? Las cargas en un campo eléctrico se las simboliza así. Q, como Q, o también Q mayúscula. Q o Q. Las cargas que están en un campo eléctrico están en movimiento. ¿Por qué están en movimiento? ¿Quién las mueve? Las mueve la fuerza eléctrica. Así como el campo magnético. Aquí en el campo eléctrico nos mueve la fuerza eléctrica del campo. Se mueve. ¿No? Algo así como la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Aquí es lo mismo. Las cargas se mueven. Pero cuando yo muevo las cargas, cuando yo le aplico un potencial a la carga, entonces yo le aplico un potencial a la carga. El potencial es igual a voltios, o está expresado en voltios. Pero yo le aplico un voltio. Entonces, ¿cómo muevo la carga? Cuando yo aplico una carga con un voltaje determinado a cada punto de mi carga. ¿Qué también se mueve ahí? Ya se mueve la fuerza eléctrica que me va a producir una intensidad en mi campo eléctrico. Una intensidad del campo eléctrico, que se lo simboliza con la letra E mayúscula. Dicha intensidad, que es esta, con relación a la fuerza, está en un espacio determinado, en una distancia determinada.
¿Qué es lo que está en una distancia determinada? Son las cargas. ¿Sí ven que están separadas? Entonces hay una distancia en cada una de ellas. Desde el polo positivo hasta aquí hay una distancia. Con esta carga con esta hay otra distancia. Esta carga con esta hay otra distancia. Entonces, ¿qué sucede cuando yo digo que mi campo eléctrico está lleno de cargas? Cuando está lleno de cargas, yo digo que mi campo eléctrico es uniforme. ¿Y por qué es uniforme? Se produce un campo eléctrico uniforme cuando mis cargas todas son iguales. Es un campo eléctrico uniforme cuando mis cargas todas son iguales. Entonces, ¿qué significa? Que la carga que está aquí es igual que la que está acá y la que está aquí. Claro. Vamos a suponer que yo le aplico aquí 1.5 voltios a mi primera carga. La carga siguiente, ¿cuánto valdrá? De manera secuencial. ¿Cuánto vale? La segunda carga. Si esta vale 1.5. Igual 1.5. No. 3. 3. 3. 3. La siguiente, 4.5. 4. Ah, 4.5 de manera secuente va. secuencial. Entonces, estos son los voltajes que yo le he aplicado a cada carga. ¿Es igual? Sí es igual. ¿Tienen las mismas distancias? Por lo general tienen las mismas distancias. Con una regla nosotros podemos medir desde este polo hasta esta carga cuántos centímetros tiene. Acá. Con esta carga con esta también medimos los centímetros y con esta carga con esta acá medimos los centímetros. Aquí viene esto. Porque dice que las cargas eléctricas se mueven. ¿Y qué es lo que se mueve en las cargas eléctricas? Son los electrones. ¿Por dónde se mueven los electrones? Los electrones se mueven por los conductores. Conductores. Y estos conductores son de dos maneras. Hay conductores metálicos y hay conductores no metálicos. Un conductor metálico, por ejemplo, el cobre, es un material dúctil, maleable. El cobre es un material dúctil, maleable. Por lo tanto, un conductor, que es el que conduce la electricidad, se encuentra en todos nuestros hogares, en los cables. Ese es un conductor, que ahí va transferida la electricidad. O sea, va a transferir, ¿qué cosa? Electrones. Y un electrón puede ser de esta manera. Un hilo conductor. Un hilo conductor que tiene área, que tiene distancia, que tiene partículas. ¿Ya? Entonces yo tengo un conductor. ¿Qué tengo adentro del conductor? Partículas. Partículas que vibran, viajan con una velocidad determinada. Entonces, yo le puedo medir a este conductor la intensidad de ese campo. Claro que sí, sí le puedo medir la intensidad del campo cuando las partículas recorren. ¿Y de dónde van las partículas? Desde el polo positivo hacia el polo negativo. En este caso de aquí, mis partículas, mis cargas, van del polo positivo hacia el polo negativo. ¿Cómo las uno? A través de la llamada líneas de fuerza. Tengo una línea de fuerza. Acá tengo otra línea. Otra línea. Tienen sentido, dirección. Viajan del polo positivo al polo negativo. Esas se llaman líneas de fuerza. Pero hay otras líneas que atraviesan cada línea de fuerza. Esas se llaman
la superficie es X potencial. Es la unión de las cargas. La unión de las cargas. Estas acá se llaman las unas líneas de fuerza estas aquí, líneas de fuerza y estas que están acá, superficie X potencial. Por lo tanto, entre las líneas de fuerza y las superficies equipotenciales, yo tengo un campo eléctrico uniforme. ¿Sí ven? ¿Por qué mi campo eléctrico es uniforme, señorita Castro? Dijo que era un uniforme cuando todas las cargas son iguales. Correcto, muy bien. Cuando mis cargas son iguales, que ya se las he demostrado, yo tengo un campo eléctrico uniforme. Bien, con esa base, con esta explicación, ya sabemos lo que es un campo eléctrico. Vamos a la parte teórica, en la que vamos a estudiar por qué razón nosotros necesitamos manejar los campos eléctricos y magnéticos. Porque a futuro, cuando ustedes estén en los cursos superiores, van a necesitar de estas herramientas. Van a necesitar saber que la carga eléctrica está expresada en... ¿En qué unidad de medida está expresada la carga eléctrica? Uma. Coulomb, correcto, en Coulomb. Y se lo simboliza con la letra C mayúscula. Vamos a ver la diapositiva teórica de nuestro estudio. Comparto la pantalla. Ahí tenemos compartida la pantalla. Uno de los grandes propulsores de que la luz es una onda electromagnética es el científico James Clerk Maxwell. Demostró en el siglo XIX que todos los fenómenos eléctricos y magnéticos
podían describirse en base a solo 4 ecuaciones que incluían campos eléctricos y magnéticos. Estas ecuaciones, llamadas ecuaciones de Maxwell, juegan en el electromagnetismo el mismo papel general que las leyes de Newton en la mecánica cuántica. Entonces, enunció mediante 4 leyes el estudio electromagnético. La primera ley se llamó de Gauss. La ley de Gauss de la electricidad relaciona el campo eléctrico con las cargas eléctricas. La segunda ley de Gauss del magnetismo relacionada con el campo magnético permite llegar a la conclusión de que no existen polos magnéticos aislados. Y la tercera ley de Ampère plantea que a un campo eléctrico fluctuante o una corriente eléctrica le es inherente un campo magnético. Tomando como punto de partida el sistema de ecuaciones creado por Maxwell, llegó a la conclusión de que un campo eléctrico fluctuante produce un campo magnético fluctuante y viceversa. El resultado neto es la producción de una onda de campo eléctrico y magnético que puede propagarse en el vacío y con una velocidad igual al de la luz. Aquí nosotros vemos los contenidos de campos magnéticos y fuerzas magnéticas. Dice que los fenómenos magnéticos fueron conocidos por los antiguos griegos. Se dice que por primera vez se observaron en la ciudad de Magnesia, del Meandro en Asia Menor. De ahí el término magnetismo. Sabían que ciertas piedras atraían el hierro y que los trocitos de hierro atraídos atraían a su vez a otros. Estas se denominaron imanes naturales. El conocimiento del magnetismo se mantuvo limitado a los imanes, hasta que en 1820 Hans Christian Ørsted, profesor de la Universidad de Copenhague, descubrió que un hilo conductor sobre el que circulaba una corriente que ejercía una perturbación magnética a su alrededor, ahí tenemos la imagen, que llegaba a poder mover una aguja magnética situada en ese entorno. Muchos otros experimentos siguieron con André Marie Ampère, Carl Friedrich Gauss y Michel Faraday. Otros que encontraron vínculos entre el magnetismo y la electricidad, en este caso James Clerk Maxwell, sintetizó y explicó estas observaciones en sus ecuaciones de Maxwell. Unificó el magnetismo y la electricidad en un solo campo. El electromagnetismo. En 1905, Einstein usó estas leyes para comprobar su teoría de la relatividad especial. En el proceso mostró que la electricidad y el magnetismo estaban fundamentalmente vinculados. Una serie de experimentos realizados en el siglo XIX y principios del siglo XX ha propuesto de manifiesto la estrecha relación que existe entre los fenómenos eléctricos y los fenómenos magnéticos. Y de esta relación se han derivado numerosos avances tecnológicos. Ørsted demostró que una corriente eléctrica crea a su alrededor un campo magnético. Más tarde, se demostró que dicha capacidad de creación de un campo magnético solo la tenían las cargas eléctricas en movimiento y no las cargas eléctricas en reposo. Faraday, por su parte, completó las experiencias de Ørsted demostrando que un campo magnético es capaz de crear
una corriente eléctrica. Siempre que el imán que crea el campo magnético se mueva cerca de un hilo conductor. Los generadores electromagnéticos, los electroimanes y muchos aparatos que detectan y miden el paso de la corriente eléctrica son algunas de las numerosas aplicaciones derivadas de los fenómenos electromagnéticos. Aquí vemos una imagen con una batería, dos imanes en polo de norte a sur y vemos un cable. El cable es el que le va a proporcionar el movimiento a las brújulas, a los imanes, perdón. Electricidad. ¿Quiénes estudiaron este comportamiento de la electricidad? Uno de ellos fue Tales de Mileto, filósofo griego, que estudió las teorías cosmológicas basados en hipótesis de que el agua era el constituyente de toda la materia. Eso era lo que pensaba, creía Tales de Mileto. Historiador griego. Historiador griego, Heródoto, habla de los trabajos de Tales en el campo de la geometría, y por lo cual se le acredita la demostración de 5 teoremas. Aristóteles, en sus obras, atribuye a Tales de Mileto la afirmación de que el imán y el ámbar tienen alma, es decir, porque se atraen, ¿no? Debe haber un mecanismo eléctrico el que permite la atracción entre esos dos materiales, el ámbar y el imán. Otro investigador fue el médico inglés William Gilbert. Observó que algunos cuerpos se comportan como el ámbar al frotarlos y que esa atracción que ejercen se manifiesta sobre cualquier otro cuerpo, aun cuando no sea ligero. La designación griega que corresponde al ámbar es el electrón. Gilbert comenzó a usar el término eléctrico. División de la electricidad. La electricidad se divide en 3 etapas, en 3 partes, perdón. Electrostática, electrodinámica y electromagnetismo. La electrostática se encarga del estudio de las cargas eléctricas en reposo, mientras que la electrodinámica estudia las cargas eléctricas en movimiento que no se mucha la vida. El electromagnetismo estudia la relación entre las corrientes eléctricas y el campo magnético. Por lo tanto, la electrostática, ¿no?, que habla de las cargas eléctricas, estas se expresan en Coulomb, mientras que la electrodinámica, que dice que estudia las cargas eléctricas en movimiento, se expresa en Ohm, o en ohmios, en honor a George Ohm, físico alemán, físico holandés. Acá tenemos cargas eléctricas de 3 tipos: positivas, negativas y positivas, y negativas. Las únicas que se atraen son las que tienen carga eléctrica positiva y negativa. De ahí se dice que la electrostática es una rama de la física que estudia los efectos producidos en los cuerpos como consecuencia de sus cargas, por lo que es lo mismo el comportamiento de las cargas eléctricas en situación de equilibrio. Dicha carga eléctrica es la responsable de los efectos electrostáticos de atracción o de repulsión que se generan en los cuerpos que la poseen. La electricidad, ¿qué es? Es una forma de energía. Hace funcionar máquinas y se puede transformar en luz y calor. Hay 2 tipos de electricidad: energía estática y energía eléctrica. La energía estática es cuando frotamos un paño de lana con un objeto de plástico o vidrio y puede atraer trozos de cabello y papel. Decimos que los objetos se han electrizado. A eso se llama carga eléctrica o electricidad estática. También sucede cuando de un momento a otro nos damos la mano
y sentimos que nos cogemos corriente o el traspaso de la corriente de una mano con respecto a otra. O también cuando nos frotamos el cabello con la mano y lo acercamos a un papel, vemos que el papel se adhiere a nuestra mano. Eso es carga eléctrica o electricidad estática. O también cuando pasamos por encima de cómo es una puerta que contiene aluminio, sentimos que hay corriente en ese momento. ¿Es por qué? Porque nuestro cuerpo, ¿no? Que tiene cargas eléctricas, pueden ser positivas o negativas, y cuando pasamos debajo de muros de aluminio, sentimos que somos atraídos o simplemente sentimos corriente eléctrica. Entonces hay dos tipos, ¿no? Ya. La otra, que es la energía eléctrica, si acercamos a un globo inflado, a un tubo fluorescente, vemos que dentro hay una luz. Se llama corriente eléctrica. Bien, ahora vamos a estudiar la formulita de la corriente eléctrica. Vamos a la pizarra. Vamos a la pizarra y vamos a estudiar al campo eléctrico. ¿Cuál es una fórmula del campo eléctrico? Decimos que la corriente eléctrica se genera por la fuerza de electricidad que hace mover las cargas. Entonces, la fuerza eléctrica. Esto aquí es igual a la distribución de las cargas. Allá. Carga 1, carga 2. Pero que esto tiene que ver con una constante de proporcionalidad. Constante de proporcionalidad. Constante de proporcionalidad. Se expresa como K. K. ¿A qué es igual K? A 9 por 10 a la menos 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. La constante de proporcionalidad entonces está aquí. K por la diferencia de cargas dividido para la distancia al cuadrado. Que se la simboliza con la letra R. Distancia al cuadrado. Miren las unidades de medida. Newton, metro cuadrado por un cuadrado. Son unidades de medida grandes, ¿no? Dentro del sistema internacional de medida. Por lo tanto, en una corriente eléctrica, la constante de proporcionalidad es 9 por 10 a la menos 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Entonces ocurre que nosotros tenemos un filamento. Este filamento nosotros le vamos a agregar cargas. Carga 1 y carga 2. Las cargas pueden ser positivas y negativas, o positivas y positivas, o negativas y negativas. Las cargas pueden ser positivas y positivas, positivas y negativas, negativas y positivas, o negativas y negativas. El signo de la carga en una resolución de problemas no interesa. Pero lo que sí me interesa es saber a qué distancia se encuentra esta carga 1 con respecto a la carga 2. Esa distancia. Entonces, necesitamos saber... ¿Cómo? Me decía. Entonces yo tengo una carga 1 y una carga 2 en una distancia determinada, ¿no? En esta distancia es R, porque yo ya sé la constante de proporcionalidad de mis cargas. Tengo que encontrar la fuerza eléctrica que mueve estas cargas, que se dirigen de aquí a acá. Bien.
Eso por un lado. Por otro lado, les había dicho que yo tengo un campo eléctrico, que adentro tengo cargas, ¿verdad? Que las cargas tienen una distancia, y que para poder encontrar la intensidad que me genera este campo, yo debo de ir a mi fórmula. La intensidad del campo es igual a la fuerza eléctrica que genera las cargas. De ahí yo digo que la intensidad es igual a la fuerza sobre la carga. La intensidad es igual a fuerza sobre carga. También puedo decir que la intensidad tiene que ver con los voltajes de la aplico la carga y que están en una distancia determinada. Y la formulita sería así. Intensidad es igual al voltaje sobre la distancia. Al voltaje que yo le aplicaba carga en cada distancia. Las unidades de medida de intensidad para el caso del voltaje sobre distancia es igual a voltios sobre metros. Voltio sobre metro. Voy a ponerlo arriba. La intensidad que me va a producir este campo es igual a voltios sobre metros. ¿Y por qué digo sobre metros? Porque aquí las cargas con una regla, ¿no? Y mido. Tengo aquí mi regla, mido, ¿no? Desde aquí, desde el punto de la carga hasta acá. Entonces ahí, desde cero. Desde cero. Acá. Desde cero. De ahí tengo 4 centímetros. Como tengo 4 centímetros y la unidad de medida es en metros, tengo que transformar los centímetros a metros. ¿Sí ven? Bien. Entonces vamos a hacer un problemita de campo eléctrico. Aquí tengo, en la diapositiva tengo un problema. Un problema chiquito, a ver. Sí, aquí lo tengo. Vamos a la diapositiva. Aquí tengo mi problema. Dice que cuando un cuerpo está electrizado, posee un exceso de protones y electrones. Por este motivo, el valor de la carga de un cuerpo, que se representa por Q, minúscula o Q mayúscula, se puede medir por el número de electrones que el cuerpo pierde o gana. De este modo, estos valores estarían expresados por números sumamente grandes. En el sistema internacional, la unidad de carga eléctrica es Coulomb. ¿Ya? Pero también hay otras unidades de medida, como es el microcoulomb y nanocoulomb. Un microcoulomb es igual a 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Y un nanocoulomb es igual a 1 por 10 a la menos 9 coulomb. Entonces, miren, ahí tenemos un problema. Tenemos la carga 1 positiva y la carga 2 positiva. Están a una distancia de 5 centímetros. Entonces los centímetros los transformamos a metros. 5 para 100, 0.05 metros. Buscamos la fórmula, dice que la fuerza es igual a la constante por diferencia de cargas y dividido para la distancia cuadrada. Entonces aplicamos la constante, que ya sabemos que es 9 por 10 a la 9, metro por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado por la primera carga. La primera carga en este caso es 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Y la segunda carga por 2.5 por 10 a la menos 6 coulomb. Dividido para 0.05 metros al cuadrado.
Primero, multiplico las cargas, lo divido para la distancia, y ese resultado lo multiplico por 9. De ahí me va a dar 9 newton. Vamos buscando otro problema. En el libro de Marenga, nos vamos a la sección de campo eléctrico. Electrostática, campos eléctricos y potencial, capítulo 18. Aquí hay otro problema que dice así. Dice una carga puntual positiva 0Q1 igual a 0.23 coulomb. Lo pongo aquí. Dice el problema así, estudiantes. Una carga puntual positiva, Q1, igual 0.23 microcoulomb. Se coloca a una distancia de 3 centímetros. De 3 centímetros de otra carga, también puntual, pero negativa. Negativa de menos 0.60 microcoulomb. Me piden calcular la fuerza eléctrica de dichas cargas. Para eso yo necesito establecer, ¿no? Y cambiar las unidades de medida de microcoulomb a coulomb. En este caso será igual 2.3 10 al menos 7 coulomb. En este caso de acá, 6.0 10 a la menos 7 coulomb. También yo puedo decir 0.60 por 10 a la menos 6. Pero para efectos
A ver, nos estoy compartiendo la pantalla. Ya, ahí sí. Tengo un problema. Que tiene una carga 1 positiva de 0.23 microcoulomb. Y tengo una carga negativa de 0.200. Ambas cargas están a una distancia de 3 centímetros. Entonces, para eso yo tengo que cambiar las unidades de medida. Los microcoulomb a ser los coulomb. Por cada microcoulomb hay 1 por 10 a la menos 6 coulomb. Por cada microcoulomb. Pero yo quiero de esta manera también trabajar con números enteros. Y digo que este 0.23 lo convierto en 2.3 por 10 a la menos 7. Este 0.60 lo hago 6.0 por 10 a la menos 7 coulomb. Y la distancia que está en centímetros lo transformo en metros. 3 centímetros para 100, 0.03 metros. Lo llevo a mi fórmula. Dice que la fuerza eléctrica es igual a la constante multiplicado por las cargas y dividido para el R cuadrado. Entonces, ¿cuánto es K? ¿Cuánto vale K? Vale 9 por 10 a la menos 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Por la diferencia de cargas, 2.3 por 10 a la menos 7 coulomb, ¿no? Por 6.0 por 10 a la menos 7 coulomb, dividido para 0.03 metros al cuadrado. Con la calculadora trabajamos los números enteros primero, 2.3 por 6 dividido para 3. Luego trabajamos las potencias. Uno punto 38 por 10 elevado a la menos 18. Ya, un ratito. Aquí en 9 por 10 a la menos 4. El resultado de eso. Entonces, esta fracción de aquí es igual, ponemos nuevo todo esto, ¿cuánto vale esto? Uno punto 53, 10 a la menos 10, ¿ya? 9 por 1.53 da igual a 1.38.
1.38 newton. Esa es la respuesta. Listo. Porque menos 10 y menos 9 es 1, ¿no? 1 positivo. Entonces traslado una coma acá y me queda 1.38 newton. Allá. Aquí yo tengo una equivocación, estudiantes. Corrijamos. Aquí es por 10 a la 9. Cuando se me pasó este signo. La menos 9. No, no es menos 9, sino 9. 9 por 10 a la 9. Entonces la constante es Claro. a la 10 a la 9, sí. Disculpen, estudiantes. ¿Sí? Me di cuenta cuando el estudiante me dijo que el exponente era 18. Me he puesto a revisar y me he equivocado en el exponente. En el símbolo del exponente. Profesor, disculpe que lo moleste, pero hay una compañera en sala de espera porque se le fue la luz. Ya un momento. En ese mismo problema dice lo siguiente. El valor de la fuerza F2 que la carga 1 ejerce sobre carga 2 es mayor, menor o igual al valor de la fuerza 1. Aquí viene un esquema para explicar eso. Derecha está afuera, ya está dentro. Ocurre que aquí hay dos cargas, ¿no? Una carga 1, que es igual a 0.23 microcoulomb, que se refiere a la fuerza 1. Y acá tengo otra fuerza 2, que se refiere a la carga 2, que es igual a 0.60 microcoulomb. Son dos fuerzas. Entonces, de esta fuerza yo ya tengo resuelto el problema, que la diferencia de cargas con relación a esta fuerza es 1.38 newton. Ahora tengo que establecer con relación a la fuerza 2. ¿Qué impacto tengo en la fuerza 2? Entonces, como existen fuerzas contrarias de acuerdo a la ley de Newton, la misma fuerza con la que ejerce la carga 1 será igual con la carga 2. Por lo tanto, la respuesta de la fuerza 1, la respuesta de la fuerza 2, es lo mismo, 1.38 newton. De acuerdo a la a la tercera ley de Newton, en que se refiere a la reciprocidad de las fuerzas. Sobre esta misma dice que si estuviera sumergida esta carga eléctrica en un tanque de gasolina,
cuál sería la fuerza con la que podría ejecutarse. Y eso tiene que ver con la constante de proporcionalidad de la gasolina. Con la constante dieléctrica de la gasolina. La constante dieléctrica de la gasolina es igual a 2.3. 2.3. Entonces, asimismo, tenemos que dividir la fuerza con relación a la constante. Entonces, aquí tenemos 1.38 newton dividido para 2.3. Aquí estamos buscando la fuerza 3 con la que ejerce toda esta carga con respecto a la gasolina. Entonces, 1.38 dividido para 2.3 es igual a 0.60 newton. Bien, vamos haciendo otro problemita. Dice el siguiente problema. Una carga de más 2 microcoulomb colocado en un punto llamado P, colocado en un punto P del campo eléctrico, experimenta una fuerza descendente. Experimenta una fuerza descendente. Una fuerza descendente de 8 por 10 a la menos 4 newton. La pregunta es, ¿cuál es la intensidad del campo eléctrico en ese punto? ¿Ya? Entonces, tenemos la fórmula de intensidad. Aquí igual la fórmula de intensidad a la fuerza sobre la carga. ¿Qué fuerza tenemos? 8 por 10 a la menos 4 newton. Sobre la carga, 2 microcoulomb. 2 microcoulomb, que es igual a 2 por 10 a la menos 6 coulomb.
Entonces dividimos este para este y nos queda 400 newton sobre Coulomb. Ya tenemos nuestra fórmula, nuestro problema resuelto. O 4 por 10 a la 2 newton por Coulomb. Otro problema. Este lo van a hacer ustedes. Me avisan. ¿Estamos listos? Profe, a mí no me salió esa respuesta, a mí me salió 116. 116. A mí no me salió. Trasladarnos a 4. Es dividido. No Ya voy a Sí sale esa respuesta. Sí, ya me salió, puse mal un número. Ya. Bien, ustedes van a hacer uno. Es un ratito. Voy a admitir 3 estudiantes que están afuera. Me esperan un segundo, estudiantes. A ver, realicemos el siguiente problema. Dice así. Una carga de menos 5 nanocoulomb. Menos 5 nanocoulomb. Recuerden que por cada nanocoulomb hay 1 por 10 a la menos 9 coulomb. ¿Ya? Se encuentra colocada en un punto P, del problema anterior. Punto seguido. Pregunta. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección? ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza sobre la carga? ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la fuerza
sobre la carga. Ahí tienen que emplear la misma fórmula que está aquí arriba. O sea, cambiada, ¿no? Porque tienen que hallar la fuerza. Por si acaso sale 2 por 10 elevado a la menos 6. Menos 2. ¿No es menos 2? No, menos 6. No, menos 2 elevado a la... A ver, a la 6. Sí, la carga, el signo, el símbolo no, perdón, el signo no, en un problema no es necesario. Solamente que me dé la respuesta en positivo, nada más. En este caso es 2 por 10 a la menos 6. O 200 por 10. Sí, 2 por 10 a la menos 6 es la respuesta. ¿Cuál es la unidad de medida de fuerza? Newton. Newton. Correcto. Bien, vamos a otro problema. Estos son problemas que les voy a enviar a hacer las tareas. Desde ya lo saben. Ya tienen 2 problemas resueltos. Otro. Ya, dice el problema así. Una carga de menos 3 nanocoulomb. Una carga de menos 3 nanocoulomb.
colocada en el punto A, colocada en el punto A del campo eléctrico, colocada en el punto A del campo eléctrico, coma, experimenta una fuerza descendente de 6 por 10 a la menos 5, de 6 por 10 a la menos 5 newton. La pregunta es, ¿cuál es la intensidad del campo? ¿Cuál es la intensidad del campo eléctrico en el punto A? A ver, respuesta de intensidad. Respuestas, estudiantes. 20.000. No. 20 newton. 20 nomás, ¿no? A ver, vamos haciendo. Dice una carga de menos 3 nanocoulomb. Entonces yo tengo una carga de menos 3 nanocoulomb. Esto es igual a 3 por 10 a la menos 9 coulomb. ¿Sí? Tengo que transformarlo, ¿verdad? Ya. ¿Qué más? Dice el problema que experimenta una fuerza descendente de 6 por 10 a la menos 5. Fuerza descendente de 6 por 10 a la menos 5 newton. ¿Qué me piden calcular aquí? La intensidad. ¿No? La intensidad. ¿A qué es igual la intensidad? A la fuerza sobre la carga. ¿Cuánto es mi fuerza? 6 por 10 a la menos 5. Dividido para 3 por 10 a la menos 9 coulomb. Entonces, de 6 para 3 es 2. Menos 5 menos 9, más 9, 4. 2 por 10 a la menos 4, ¿no? 2 por 10 a la menos 4 newton sobre coulomb. ¿Sí le salieron así, estudiantes? Alguien creo que me dijo 2 por 10 a la menos 4. ¿Quién me dijo 2 por 10 a la menos 4?
¿Está claro, estudiante, el problema? Yo tengo 2 por 10 a la 4. ¿Lo va a decir? Sí, sí, 5 arriba, 9. Y que menos 9 cuando sube, también es signo positivo. Entonces, claro, 9 menos 5. Claro, pero si sube, yo le dije Claro, que sería 20.000 y no me hizo claro, caso. Entonces el 9 subiría, se convertiría en 9 positivo y entre el 5 y el 9 quedaría 4 positivo. Obviamente serían 20.000. claro, sí, tiene razón, estudiante. Sí, sí. Sí, sí, ok. Gracias. Tienes toda la razón. Es 20.000. O 10, o 2 por 10 a la 4. Muy bien. Gracias por darse cuenta. Claro, porque ese menos 9 sube a más 9. Más 9 menos 5 es más 4. ¿Hay algún estudiante que tenga gracias a un Kulki? Estudiante Kulki, gracias, estudiante González. Ya los voy a anotar a los estudiantes que están participando en la clase para tenerlos presentes en el segundo parcial, porque esto ya es clase del segundo parcial, ¿ah? Esto no es primer parcial. A ver, los estudiantes que hoy día han intervenido, la señorita Castro, el estudiante Kulki y el estudiante González. ¿Qué otro estudiante ha intervenido? Bien, vamos a hacer el cuarto problema. Ahora vamos a hacer de campo magnético. El problema dice así, en una placa circular de 5 centímetros de radio, una placa circular de 5 centímetros de radio, resiste una densidad de flujo magnético de 3 Tesla. Tesla es una unidad de medida de un potencial eléctrico en honor a Nicolás Tesla, ya fallecido. Tesla es una unidad bien grande, una unidad de potencia bien grande. Entonces, la densidad de flujo magnético está a la izquierda. Calcular el flujo magnético total a través de la placa en
Webers y Maxwells. A través de Webers y Maxwells. Son dos científicos que estudiaron este comportamiento, no este, sino todos los comportamientos que se refieren a la luz y pudieron encontrar que en esta placa había una densidad magnética. Entonces, ¿qué fórmula vamos a usar ahí? Vamos a usar esta fórmula, flujo magnético es igual al campo magnético por el área. El radio está en 5 centímetros, pero como tenemos que trabajar en Tesla, que es una unidad de medida alta, transformamos los 5 centímetros a metros. Y decimos que 5 centímetros transformado en metros igual a 0.05 metros. Ahora, un Tesla es igual a una Webers por metro cuadrado. Un Tesla es igual a Wex por metro cuadrado. La densidad del flujo magnético, entonces sería, la densidad del flujo magnético sería esto. B igual a 3 Tesla. Por lo tanto, el flujo magnético total es igual a la densidad, en este caso es 3 Tesla. También puedo decir 3 Wex por metro cuadrado por el área. El área de un flujo, aquí es igual, acá lo vamos a hacer. El área del flujo, aquí es igual. Aquí tengo la pi por r cuadrado. Pi por r cuadrado. ¿Qué hay un pi, no? Pi por r cuadrado. ¿Cuánto vale pi por r cuadrado? 3.1416. El radio cuadrado, que es este, ¿cuánto vale? 0.05. O en este caso 5 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Entonces aquí ponemos pi por 5 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. Como hemos dicho, ya tenemos que entonces calculamos pi el área, ¿no? Pi por 5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Eso da igual, calculadora, una pi por, a ver, 5 dividido por 100 es 0.05, o sea, no es la menos 3 aquí, es la menos 2. Y 5 por 10 a la menos 2. Claro, entonces, pi por es allá, perdón. Es 0.05 al cuadrado, o sea, 2.5 por pi. 7.85398 por 10 a la menos 3. 7.85398 por 10 a la menos 3. ¿Qué cosa? Metros cuadrados. Entonces, despejando las variables que se repiten, porque son iguales. Esta y esta.
Entonces 3 por 7.85. Es 0.023. La respuesta aquí es 0.0235 619. Y esto lo podemos transformar a otro bien de medida mayor. Bueno, esto el resultado da en Weber. En Weber. Webers. Por una Webers es igual a 1 por 10 a la 8 más Weber. Una Weber es igual a 1 por 10 a la 8 más Weber. Y la respuesta es el flujo es 2.356,19 por 2.356.194. 2.356.194.49 más 1. O también podríamos decir 2.35 por 10 a la menos 2. no. Aquí tenemos 2.356.194.9. Ese sería En potencia, ¿cómo sería? 2.35 por 10 a la 2. No. 4, 6. En potencia, mira que tienes toda una cifra grande. 2.356.194.49. A ver. 2.3 multiplicado por 10 elevado a la 6. A la 6, correcto. A la 6. Esto sería 2.36 por 10 elevado a la 6 más 1. Y esa es la respuesta. ¿Miren? Es un problema de campo magnético. Miren que lo importante es saber lo que es la velocidad angular, ¿no? Que era igual a 2pi. Pero aquí, como yo tengo una mitad, entonces sería solamente una pi, que multiplica el radio. Pero no sabemos en qué otro radio, por eso que es radio al cuadrado. ¿Les gustó este problema? Bien estudiado. Esos son los problemas. La próxima semana seguimos haciendo otros problemas de campo magnético porque ya tengo que salir. Como lista, rápido. Listo. ¿Alguna pregunta al respecto, estimados estudiantes? Ninguna. Bien. Entonces vamos a dejar de